Números capítulo 30. Números capítulo 30, ley de los votos. Ya tiene un título ahí este capítulo 30. Así que ya sabemos que aquí el Señor ya va a complementar, porque ya el último capítulo de Levítico también hablaba de los votos. El capítulo 27 de Levítico, ahí termina Levítico, justamente hablando del tema de los votos que el pueblo, el Hijo de Dios, ya establece hacia el Señor. Ya aquí el Señor lo vuelve a tomar. Y es muy oportuno que esté en este momento, en esta ubicación, después del capítulo 28-29, o sea, después de un capítulo en que el Señor nos enseña acerca de los sacrificios, acerca de la ofrenda. Primero, vuelvo a reiterar, es toda una población nueva la que va a entrar a Canaán. Y Dios está pensando en su pueblo ya asentado en Canaán, cómo debiera comportarse. En cuanto a mí, dice Dios, cómo debieran ellos acercarse a mí, los sacrificios. Deja toda esa enseñanza, capítulo 28-29. Pero también es importante que el pueblo aprenda que en el centro del corazón de Dios, ¿ya? No solamente está el ritualismo, porque uno puede caer en ritualismo. Yo decía, alejémonos del ritualismo y acerquémonos a la relación con el Señor, a la comunión con Él, al compañerismo, a la amistad, porque Él quiere eso, ¿ya? De cada uno de sus hijos. Y por supuesto, en este transitar, hablamos de la vida cristiana, es importante establecer un primer y gran voto, que es un compromiso de vida con el Señor, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Debemos ser holocaustos vivientes que suben en olor grato al Señor. Y para que así sea nuestra vida cristiana, tiene que haber compromiso. Y después de los sacrificios viene ley de los votos. Y el voto es un compromiso. Entonces el Señor lo enlaza ya este capítulo 30 con los capítulos anteriores. ¿Se entiende? Hermano, la gran enseñanza en esta introducción es que el Señor quiere vidas comprometidas con Él. El Señor quiere vidas no religiosas, quiere vidas comprometidas con Él, basadas en esta relación, como nos enseñó el capítulo 28-29. Amén. ¿Está claro? Ya así como la temática central. Vamos a la Biblia, versículo 1, 31. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. ¿Se acuerdan cómo comenzó el 28? El 28, versículo 1 y 2, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel. Y acá, esto es lo que Jehová ha mandado. El mismo tenor. Entonces, no es una escritura para tomarla livianamente. No, no, no. Esto es mandato del Señor. No es una opción para el pactado, en el pacto mosaico, pero nosotros estamos pactados en un pacto mayor, de mejores promesas, y también somos pactados en el nuevo pacto. Entonces, hermano, tenemos que considerar con la misma seriedad esta palabra de Dios. Moisés es utilizado aquí por Dios, porque Dios habla a Moisés como su representante. Qué distinción para Moisés. Moisés es el profeta, Moisés es el intercesor. Si no fuera por la intercesión, a lo mejor el pueblo ya no existiría. ¿No es verdad? Claro que sí. Ya Moisés ya realmente es el mediador, el intercesor, el profeta. Moisés es el pastor, el que guía al pueblo, ya, y lucha con todo este pueblo y todas estas ovejas medias difíciles, ¿no es verdad? Ya lo hemos visto en este trayecto del desierto. Así que tiene un corazón pastoral. Moisés ya es un vivo tipo de Cristo, ¿ya? Tipología de Cristo, ¿ya? Y Dios entonces da el mensaje a Moisés para que Moisés lo comunique a todo el pueblo. No, lo comunique
a los príncipes, dice ahí, a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel. Fíjense cómo Dios tiene un orden, ¿ya? Jerárquico en cuanto a el desarrollo de su obra, ¿ya? Entonces Moisés, como representante de Dios, en base a la palabra de Dios, que aquí toma un carácter de mandato, ordenanza, no es opcional, le habla a los líderes de las tribus de Israel, a los padres de familia, ¿ya? ¿Qué les va a mandar el Señor? Cuando alguno hiciere voto a Jehová. Y ahí está el tema del voto. Cuando alguno de ustedes hiciere voto, estableciera un compromiso con el Señor, a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación. Entonces ahí ya la primera palabra, esta obligación, nos manda que el Señor, en la enseñanza del voto, de lo que tú prometes al Señor, tú estás obligado a cumplirlo. Ya tú has ligado tu alma con obligación a ese juramento. No quebrantará su palabra. No puedes quebrantar tu palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú tuviste un corazón sensible y dispuesto a comprometerte en algo, lo que sea, con el Señor. Pues si te comprometiste, hiciste un voto, tú tienes que cumplirlo. Mi hermano, aquí hay una enseñanza muy importante, ¿ya? Mire, me hizo pensar, la palabra de Dios está llena de promesas que Dios hace para ti, para mí. ¿No es verdad? La característica es que Dios la cumple. Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre cumple sus compromisos. Dios siempre cumple. Y si tú eres un hijo de Dios, tú estás llamado a imitar a tu Señor, a imitar a Dios, y tú tienes que cumplir lo que es tu palabra. Primeramente, por supuesto, hacia el Señor, pero también tú estableces compromisos, tú estableces alianzas, estableces vínculos, también horizontalmente con el prójimo, con tu hermano o con desde un familiar a alguien más lejano. Pues si tú te comprometes en algo también con otra persona, tu palabra tiene que ser cumplida. Tú no debes echar pie atrás. No quebrantará, dice ahí, su palabra. Hermanos, Dios es verdad, ¿no es verdad? Yo soy la verdad, dijo Jesucristo. Él es verdad. Y la verdad es que Él quiere que sus hijos sean veraz. Tú como hijo debes ser veraz. Y veraz significa que tú lo que dices, lo que prometes, tú lo tienes que cumplir. ¿Ya? Porque de ese modo tú honras al Señor. Tú te pareces a cómo es Él, tu Padre, te pareces a Él. Y estamos llamados a ser imitadores de Él. Por lo mismo, en el versículo 2, que yo creo que es el versículo más importante, ya explica que cualquiera de nosotros, en este caso, obviamente el pueblo de Israel pactado, hiciere voto a Jehová, hiciere juramento, jurara, ya a través de su palabra, no necesita un notario, ¿ya? Su palabra debe ser suficiente para evitar la notaría. ¿Por qué? Porque está de corazón ya ligado a ese juramento con obligación. Así que no quebrantará su palabra, tienes que hacer conforme a todo lo que te comprometiste, a todo lo que salió de su boca. Hermano, ahora en ese contexto es que uno puede entender algo que debe aplicar en la vida cristiana. Voy al Nuevo Testamento, al Evangelio de Mateo, ¿ya? Y en el Sermón del Monte, ya donde el Señor da mucha enseñanza, y enseñanzas relativas a la ley,
la enseñanza en relación a la ley, por ejemplo, en relación a la ira, ya en capítulo 5 estoy, en relación al adulterio, en relación al divorcio y también en relación a los juramentos, ya versículo 33, capítulo 5, Mateo 5, 33 al 37, ya dice que no hay que perjurar. Eso significa ya hacer un compromiso y quebrarlo, quebrantarlo. Ese es un perjurio. Si no cumplirás al Señor tus juramentos, lo mismo que los votos, cumplirás, cumplirás. Pero yo os digo, no juréis. Es preferible que no jures en ninguna manera, ni por el cielo, ni por que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. O sea, ten cuidado con los juramentos, ¿ya? Porque hay mucho de ello que puede ser emocional, hay mucho de ello que puede ser incluso con poco pensando poco las cosas, ¿ya? Y tú no tienes el control muchas veces para ese compromiso que establece. Así que hay que ser cauto en el voto o el juramento, ¿ya? Y tampoco deberás jurar por tu cabeza y está mostrando de que el hombre no tiene un control ni siquiera para cambiar el color de un pelito de su cabello, blanco a negro, un solo cabello. Pero, ¿qué es lo que pide el Señor? Versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, hermano, el Señor nos pide que seamos veraz, que lo que decimos realmente lo cumplamos, ¿ya? Porque eso, en esencia, forma parte del carácter de Dios y estamos llamados a parecernos al Señor. ¿Se entendió? Entonces, ese principio es lo básico de todo el capítulo, de todo el capítulo. Ahora, inmediatamente el versículo 3 lo va a, digamos, conformar este capítulo en relación a la mujer, ¿ya? Yo creo que hay varias razones. La primera es porque obviamente en el contexto de esa cultura, la mujer no tenía mucho derecho propio, sino que estaba más bien subyugada al control, al dominio del hombre, lo que el Señor le demandó como castigo por causa del pecado desde Eva, ya desde Génesis, ya que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahora, el problema es que el marido es un ser caído, entonces es realmente difícil subyugarse en ese sentido. Y toda la cultura de aquel entonces, no solamente en Israel, sino con mayor razón en todos los pueblos aledaños ahí, ya tenían esa cultura. Entonces hay que entender esto, no en la cultura actual que ha cambiado enormemente. ¿Ya? Hoy día la mujer es independiente, la mujer trabaja, etcétera, etcétera. En aquel entonces normalmente el hombre era el proveedor y la mujer era el sostén del hogar en el cuidado, en preocuparse de la alimentación, la crianza de hijos e hijas, ¿ya? Y de asistencia al esposo, el que traía el sustento. Entonces, más la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud. Está hablando de una joven soltera, una mujer soltera que vive en casa del padre, por lo tanto, el varón que representa la autoridad incluso sobre ella es su padre, es el padre. Si el padre escucha su voto, conoce cuál fue el voto, el compromiso que ella estableció con el Señor, ya conoce la obligación, nuevamente la palabra obligación, con que ligó su alma, y su padre dice callare a ello, significa que valida ese voto que ella hizo. Valida ese o todos los votos de ella serán firmes, o sea, ella entonces está obligada a cumplir su voto, ¿ya? Porque el Padre ha validado, ¿ya? Ha aprobado ese voto. Y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Si ella no cumple en esa condición, ella va a acarrear pecado.
a su vida, ella, ¿ya? Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos, escuchó en lo que ella se ha comprometido, el padre dice, mijita, no estás realmente muy clara en lo que estás comprometiendo, piénsalo bien, me parece que está fuera de lugar, seguramente no vas a poder cumplir, siempre la sabiduría a veces del padre, estamos hablando de una mujer joven, ¿no es verdad? Quizás una mozuela, una jovencita, entonces el padre tiene la facultad también de, así como aprobar el compromiso de ella, también lo puede anular, vedar, dice ahí, ¿ya? Y vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, qué frase más fuerte, cada vez que tú dices algo en este sentido, estás ligando tu alma, ¿ya? ¿Por qué? Porque te estás mostrando públicamente cómo eres y Dios quiere que te muestres veraz, que tu sí sea sí, que tu no sea no, ¿ya? Y que cumplas a eso. Porque si no, hermano, si nosotros, los hijos de Dios, no mantenemos una veracidad en nuestra vida, una integridad, ¿qué podemos esperar del no creyente? Que está lleno de engaños, que está lleno de mentiras, que está lleno de decir algo y no cumplirlo, ¿ya? Pero eso no puede suceder en la iglesia del Señor. Así que hay enseñanza y aviso claro para nosotros en la gracia de Dios. ¿Mm? Entonces, dice que si el Padre vedara, no serán firmes esos votos, no serán firmes. Y Jehová la perdonará la culpa ahora del incumplimiento, dado que el Padre vedó, entonces no le es contado por pecado, por cuanto su Padre se lo vedó, ¿ya? Ahora presenta la otra situación. Si la mujer fuere casada, está entonces bajo la sujeción del esposo, ¿ya? Porque es casada. Y esa mujer casada hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare, a ello se da por hecho de que está aprobando ya ese sentir y ese compromiso que está adquiriendo la esposa. Los votos de ella serán firmes, ella tiene que entonces cumplir con su compromiso y la obligación con que ligó su alma firme será, ya esa sería, ese es el sentir también del Señor, tanto para hombres como aquí se detiene más en la mujer, como les decía, que tiene que también ser llamada, como toda creyente, a establecer compromiso con Dios, ¿ya? Pero en este caso ya tenía que estar subordinado a, en el caso de la jovencita, al padre, en el caso de la casada, al marido, ¿ya? Dice, será, si el marido lo oyó, ya el versículo 8 perdón, ya sabemos que en el 7 firme será, pero si cuando su marido escuchó ese voto, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, ¿ya? Y Jehová la perdonará, no caerá en una situación de pecado, ¿ok? ¿Ok? Así que en general la autoridad, el representativo en el padre o en el esposo era fundamental para aprobar o vedar el voto. Está aprobado, ella, igual como dice el versículo 2 que es el versículo central del capítulo, tiene que cumplir, ¿ya? Solamente puede quedar excusada de cumplir si tanto el padre como el esposo ya anulan ese voto y tiene que anularlo a tiempo. Porque si no lo anula a tiempo el padre o el esposo, ¿ya? Entonces es él, cuando después lo va a anular, el que carga con el pecado, con la culpa, ¿ya?
Así que había una responsabilidad también detrás fuerte y seria para estos representantes, para estos varones, padre o esposo. ¿Ya? Lo vamos a ver en los versículos, me parece que ya al terminar el capítulo, ya lo vamos a ver. ¿Mm? Bien, ahora dice acá en el versículo 9 y nos presenta, sigue mostrándonos en el tema de las mujeres, pero todo voto de viuda. Una mujer viuda es una mujer libre porque perdió por fallecimiento a su esposo o repudiada. Y es interesante también encontrar que esa mujer repudiada es una divorciada, ¿ya? Es una mujer libre en ese sentido porque quedó repudiada. Ya no hay una figura masculina que pueda ahí ejercer un dominio, ya una autoridad sobre ellas. Entonces, si esa viuda o esa repudiada hacen voto con que ligare su alma, será firme. Está ella completamente obligada a cumplir si no quiere pecar al Señor y atenerse a las consecuencias. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, o sea, se hizo el voto en casa del marido, ¿ya? Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. ¿No? Esto es que podría ella haber hecho un voto en matrimonio y en este momento se encuentra viuda o repudiada, ¿ya? Cuando ella está en condiciones de cumplir el voto. Si el marido realmente no vedó ese voto, ella tiene que cumplirlo, ¿ya? Ella tiene que cumplirlo. Eso es lo que dice el versículo 11. ¿Mm? Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. O sea, también, aunque sea viuda y haya hecho el voto en matrimonio, pero el marido le haya anulado, ella entonces, como lo anuló el marido, dice el versículo 12, Jehová la perdonará. Estaría en la misma condición de como si el esposo estuviese vivo, siempre que él haya emitido un veredicto, por así decir, cuando estaba casada, cuando él todavía estaba con vida, ¿ya? Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Esto es también, versículo 13, es importante para las mujeres que son llamadas a hacer voto al Señor, ¿ya? Pero que tienen esta condicionante, ¿ya? Donde todo juramento, ¿ya? El marido tiene dos opciones, o confirma el voto de ella, que la obliga al cumplimiento, o el marido anula el voto de ella y la libera de ese compromiso, ¿ok? Pero si su marido callare cuando ella hizo el voto, si su marido callare a ello de día en día, o sea, da a entender pasando más días de lo normal, de lo debido, pasó un tiempo y el hombre no se pronunció, entonces Dios lo entiende como confirmado ese voto. Entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella los confirmó, por cuanto el marido cayó a ello el día que lo oyó, no emitió una nulidad o una aprobación en el momento oportuno, ¿ya? ¿Qué pasa? Que si él los anulare después de haberlos oído, pasado un tiempo, ¿ya? Dios no lo acepta, porque Dios se dio por enterado, en base al silencio de él,
que obviamente el voto estaba vigente y ella tendría que cumplir el voto, ¿ya? Sin embargo, como él viene a anularlo fuera de tiempo, lo viene a anular, entonces la mujer es librada de culpa y él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés. Ordenanzas, ya yo hablaba de ordenanzas. Estas son las ordenanzas, los mandatos, ya que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Entonces, en relación al texto, les aviso que la porción en el libro del pastor Enzo que hoy día tenemos que ver está en la página 243, para que también, si ustedes gustan, la tengan abierta, hasta la 255, de la 243 a la 255. Está claro que acá el énfasis en la enseñanza o lo que Dios pediría al pueblo cuando esté asentado en Canaán, así como pedía el tipo de sacrificio según la ocasión, aquí el Señor está estableciendo los votos, los compromisos. Y la primera norma es que el énfasis es que la palabra de Dios enseña aquí en Números 30 que los votos deben cumplirse. ¿Hay una posibilidad de abrogarse? Sí, pero tiene que ser en el tiempo y en digamos, la función o los roles que Dios ha estipulado tanto en matrimonio como en la paternidad, en la casa. Pero la enseñanza es a cumplirlo. Y esto está en muchas partes de la Escritura. Me llama la atención el versículo de Eclesiastés, el capítulo 5 de Eclesiastés, como para complementar esta enseñanza. Dios dice en Eclesiastés 5, versículo 4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Dios espera un cumplimiento en el tiempo propicio, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ese versículo me recuerda a una de las parábolas cuando el Señor le dice a uno de sus hijos que vaya a cuidar y dice, ya, yo voy, y después no va. Eso es peor que el otro que al principio dijo no, pero después, bueno, voy. ¿Se dan cuenta? Entonces, el problema está en el primero, el que se comprometió con Dios y no le cumplió a Dios. Eso es mucho más serio. ¿Se dan cuenta? Eso lo vemos en el versículo 5. Mejor es que no prometas y no que al prometer después no cumplas. ¿Mm? No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. No hay excusas para Dios. No, es que no me di cuenta, es que me declaro ignorante en este caso. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Porque lo que viene es juicio. Entonces, ¿para qué vas a hacer que Dios se enoje a causa de tu voz, de lo que dijiste, y destruya la obra de tus manos? Así que Eclesiastés sigue el mismo tenor, ¿ya? Eh, bien, estoy revisando un poco algo que podríamos sacar del comentario. Ya hemos hecho el comentario bíblico. Igual vayan preparando a abrir sus micrófonos si es que tienen algo que complementar, ya algo que preguntar. Lo interesante es que también pienso que Dios se refiere aquí con énfasis a la mujer, porque cuando Israel entra a Canaán a la conquista, los que van a la batalla son hombres. Entonces, hay muchas hijas que seguramente en esa angustia de esa guerra van a hacer promesa, porque las promesas muchas veces el ser humano la hace
cuando está con la soga al cuello, cuando tiene una angustia, un problema, una necesidad, un temor, lo que usted quiera llamar. ¿Mm? O también imagínense cómo va a sentir esa mujer judía sabiendo de que su esposo amado está allá en el frente de batalla. Seguramente iban a haber muchos votos de parte de mujeres, justamente porque lo que se venía para Israel era enfrentamiento en conquista. ¿Se entiende? Entonces también Dios tiene su sabiduría al respecto. ¿Queda claro eso? Eso también es importante. ¿Ya? Quedó claro que los votos ya tienen que ser, tanto de los varones como de las viudas y divorciadas, eran inquebrantables, prácticamente inquebrantables, debían cumplirse. Las jóvenes dependían un poco de la validación o la anulación del padre. Lo mismo la casada, ya anulación o aprobación del marido, ya. Incluso esto también en el contexto hebreo, ustedes saben que, por ejemplo, María estaba desposada con José y el desposorio era bajo ley similar con todas las obligaciones matrimoniales, excepto de que aún no habían sido una carne, nada más. ¿Ok? Pero todo ese compromiso del desposorio, básicamente Dios lo asumía como algo sellado, ya sellado. Por eso dice que los votos de una joven soltera pero desposada podían ser anulados por el futuro esposo sin tener culpa de pecado. ¿Mm? Y los votos de mujeres, ya lo vimos, casadas, que ser anulados por el marido, pero fuera de tiempo, no en el tiempo preciso, resultaba en que el varón llevaría la culpa. ¿Ya? El varón, en última instancia, es el responsable del hogar. Dios va a pedir cuentas al varón, al padre en la enseñanza de sus hijos y también en la conformación del hogar, ya donde el varón también tiene la autoridad para encauzar, si bien es cierto, la mujer es fundamental pilar del hogar. ¿Se dan cuenta? Así que es interesante también eso. ¿Mm? Bien, ¿qué más? Lo importante también es que estos votos, si bien es cierto, muchos nacen de una necesidad, de una angustia, de un problema que puedo estar viviendo, entonces mucha gente se compromete con Dios. Cuidado con ese compromiso en medio de la angustia, porque hay un factor emocional que puede estar alterado. Entonces, por eso es que a veces se puede hacer un voto en base a la necesidad como de desesperación y puede no ser lo más preciso o lo más conveniente frente al Señor. ¿Ya? Eso sí va a dar con esas mujeres, con sus seres queridos en la guerra. ¿Ya? Pero más bien Dios está esperando siempre ese voto, ese compromiso, como un resurgimiento o un brote del amor del Hijo por el Padre, de nosotros como creyentes hacia nuestro Salvador y Señor. Así que debe ser el brote de gratitud, el brote de amor, y nunca tomar un voto como una transacción comercial para decir, con esto te pago. Jamás tú le vas a pagar nada a Dios si todo es por gracia. Ya, así que olvídese de la transacción, eso sáquelo de la cabeza, ya que es mucho lo que hacen las mandas que se hacen a modo transaccional, no tiene nada que ver, ya ni siquiera de manipulación para tratar a través de este convoto, tratar de cargar la balanza hacia mi favor, tampoco, ya tampoco motiva. Dios ve el corazón y Él tiene claramente estipulado ya que los votos deben surgir desde el corazón como una expresión de gratitud a Dios, de compromiso a Dios,
de buscar honrar a Dios, de buscar honrarlo en última instancia, ¿ya? Así que eso también es importante considerarlo. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Tenemos ejemplo? Sí, está el ejemplo de Ana y Elcana en Primera de Samuel capítulo 1 y 2, donde obviamente se aprobó el voto de Ana y se cumplió, dejando a su hijo ya, Samuel en el santuario, en el templo, para el servicio del Señor, para el servicio del Señor. Y aún en un tiempo en que el sacerdocio era nefasto con ese sumo sacerdote y sus hijos, ya totalmente corruptos. Bien, en la página 246 como refuerzo, también en el libro de Números nos dice que este capítulo 30 está muy bien posicionado después de los sacrificios del 28 y el 29 que hablan de sacrificio, porque los votos se iniciaban también con un sacrificio y terminaban con otro sacrificio, de tal manera que se conecta el voto con estos sacrificios que Dios está instruyendo al pueblo en el capítulo 28 y 29. Y por otro lado, la segunda explicación, por qué está aquí en este momento el número, porque la conquista de Canaán está por comenzar y lo que decíamos, muchas mujeres ya cuyos padres o cuyos esposos van a estar marchando a la guerra, seguramente iban a buscar al Señor para comprometerse ya en algo con Él. Lo importante es que todas estas leyes que vemos aquí en el libro de Números informan, nos enseñan sobre la seriedad de los votos que se deben proclamar hoy o que vas a proclamar para Israel a futuro, cuando estés asentado en Canaán. ¿Por qué? Porque en última instancia ya hacerlo acorde a la voluntad de Dios trae bendición. ¿Por qué? Porque tú estás en la voluntad de Dios y porque honras al Señor cuando tú sí es sí, cuando tú no es no, cuando tú dices algo y lo cumples, porque estás mostrando ya integridad y estás mostrando veracidad en un mundo totalmente ya engañoso, en un mundo en el cual cuesta creerle a alguien. Entonces, tenemos que realmente atesorar esta enseñanza para que seamos cada uno de nosotros creíbles, pero creíbles no porque somos Carlos, Susana, Yamilé, Maida, Cristina, creíbles porque somos hijos del Señor y porque procuramos honrar al Señor. Entonces tenemos que ser veraz. Hermanos, seamos veraz. Realmente es importante. Por eso es que tenemos que también esto que estamos compartiendo, incluirlo dentro de esa armadura de Dios para el diablo, el cinto de verdad. ¿Ya? El cinto de verdad. No podemos salirnos del cerco de protección con mentiritas, con engaños, incluso con decir algo y no hacerlo. No podemos. No debemos decir algo y no hacerlo. Hasta ese nivel. Eso está también en el terreno de Dios, la verdad, veracidad, cinto de verdad. Estoy protegido con la armadura. Salgo de ahí, hermano, dije algo y no lo guardé, no lo cumplí. Es lo mismo que una mentirita, aunque sea esa mentirilla piadosa, pero también te cuenta por pecado, te equivocaste, te pusiste en el terreno no de Dios, en el terreno de Satanás y puedes ser zarandeado. O puede que el día de mañana, y eso es muy triste, venga el inconverso ya y te frote ya tu cristianismo ahí, en tu cara. ¿Se dan cuenta? Eso es deshonra del Señor. Eso es lo último que está en juego. Ni siquiera tu honra, sino la honra de tu Señor. Y eso nos debe
hacer un compromiso con el Señor de guardar, guardar. Ahora, termina en el comentario sobre el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento mantiene exactamente estas enseñanzas del Antiguo Testamento. Allá en Mateo 6, ya lo vimos, versículo 16, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Votos hicieron, el apóstol Pablo hizo votos, en alguna oportunidad se rapó la cabeza, como un voto y está uno realmente obligado a cumplir con sus compromisos cuando lo hace frente al Señor, ¿ya? Así que, hermano, esa es la enseñanza en general que uno puede observar y destacar que el principio fundamental en este capítulo es mostrar la seriedad de los votos. La seriedad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ya se pone énfasis a que los votos tampoco tienen que ser gobernados por un legalismo, como dije, sino que debe estar gobernado por el espíritu de la ley, no la letra de la ley. Y eso sale desde el interior, sale del corazón. Y eso es lo que al Señor le interesa. ¿Mm? Cierro el capítulo 30, ya con toda la enseñanza y refuerzos del comentario del pastor Enzo. No sé si alguien quiere añadir algo. Le dije, abran sus micrófonos. Si alguien quiere añadir algo del que le haya llamado la atención. Pero, Bueno, hermano Carlos, hermana Cristina, sí, solamente dos cosas. Primero, de la manera que presenta la palabra los votos, que dice que está ligada su alma. El alma de la persona que hace el voto está ligada porque si no lo cumple, peca. Entonces, esa es una. Y la otra, trayéndolo al tiempo de nosotros, ahora, en el presente, aplicándolo. También se aplica mucho en personas que cuando están, o estamos, vamos a incluirnos porque todos pecamos. así es. Estamos en una situación que usted dijo, ¿verdad? Pero también buscan al Señor de manera selectiva. Cuando están en situaciones difíciles, también buscan y llevan una vida piadosa, una vida, Mm. bueno, que es el mejor cristiano, de ejemplo. Pero entonces ya sacó beneficio y ya dejó de buscar al Señor. Y Se cae olvida. dentro de los mismos votos, porque nosotros ahora, aunque no, quizá no hay una ley que nos diga, por ejemplo, de los votos, pero existe el mismo principio de que a Dios no le podemos mentir, que como usted decía, Así es. Dios es verdad. No podemos usarlo como una muletilla nada más. Ok, yo necesito para tal cosa y después, me alejo. No, el Así Señor es. está ahí, pues va a llegar un momento que el castigo la disciplina va a ser bien fuerte entonces, Así es. Muy porque de bien. parte del Señor, porque usamos y jugamos con el Señor y eso no debe ser. No, Señor mira el corazón, hermano, así que hay Amén. que siempre estar muy... ese es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Él mira el corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, de él mana la vida. Y del corazón también salen las palabras, entonces cuidado con las palabras. Y también de las palabras sale si eres de palabra o no eres de palabra. Ahora estamos enseñados aquí por el Señor que tenemos que ser veraz. Acuérdense esa palabra, veraz. ¿Soy veraz o no soy veraz? ¿Mm? Un creyente tiene que ser veraz, ¿ya? Y toda esa es la enseñanza aquí que hemos visto en el capítulo 30. Gracias. No sé si alguien más. Sí, Susana. quería agregar algo. Para Susi. a mí, bueno, una de las cosas que me quedó muy claro, digamos, que lo destaco, que es el rol del padre que el Señor le da insistentemente, ya sea el padre hacia la hija soltera Mm, y como esposo, mm, el rol de lo que significa un líder en ese contexto que es un rol espiritual importante. Y yo creo que el Señor lo destaca
mucho con respecto a poder guiar con sabiduría, porque también a pesar de que el voto es de la mujer, hay un rol importante detrás que es el que lo confirma y hay una tremenda responsabilidad. Entonces, quizás aquí uno pensaría que se refiere a la mujer soltera, a la mujer casada y que la mujer y la mujer, pero yo creo que es más para el hombre, creo. Sí, claro, y Hay da una por hecho, responsabilidad, de hecho, por ejemplo, pone a las mujeres jóvenes sí, y no habla nada de los hijos jóvenes, no, no habla nada de los varones jóvenes, porque da por sentado, ¿ya?, de que los varones tienen que dar el ejemplo con ser veraz, con que su palabra se cumple, con que su voto se ejecuta, ¿ya? Ahora, yo creo que esto es como el tema eso de la conciencia moral. El niño, claro, es inocente, pero llega un momento en que ya toma conciencia de lo bueno, lo malo y va a mostrar que realmente va a empezar a luchar y va a decir, igual que Pablo, ahí cuando se da cuenta, va a decir igual que Pablo, ya que, "Ah, papá, no quiero hacer esto, pero justo eso hago." Va a entrar a Romanos 7, esa controversia. ¿Ya? sí, Ahora aquí, ¿por qué lo digo esto? Porque yo creo, mi interpretación es que no menciona a los jóvenes que están bajo también la casa del padre, ¿ya? Porque los varones a la edad de 12 años ya hacían su bar mitzvah. Por lo tanto, hacían un compromiso, ¿ya? De ya dejar de ser niños y ser varones y tener entonces ya las posibilidades de ejercer toda una vida ya de tu vida espiritual en el templo, en el tabernáculo, en este caso en el desierto, después en el templo. Empezaba una vida de responsabilidad civil, de responsabilidad religiosa, responsabilidad judicial, responsabilidad tan a corta edad. Entonces, antes de los 12 años, bueno, no creo que vaya un niño a hacer muchos votos, que sea, sino el papá es el responsable de enseñarle. Pero ya después de los 12 él es responsable. Ya el varoncito ese tan pequeño, tan inmaduro como un adolescente, ya en la ley era responsable. Entonces, por eso es que quizás no se menciona a los varones pequeños, a los varones jóvenes, pero se menciona a las niñitas, a las mujercitas. ¿Se dan cuenta? Entonces también tiene una explicación. Bueno, seguimos con el capítulo 31, hermanos, porque es un capítulo muy interesante, ¿ya? Capítulo 31 de Números. Venganza de Israel contra Madián. Vamos leyendo y vamos avanzando con esto. Jehová habló a Moisés diciendo, nuevamente es palabra de Dios, es Dios quien habla y demanda a Moisés para que comunique al pueblo. Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo, le dijo. ¿Ya? Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Ya, dejémosla hasta ahí y de ahí seguimos. Primero, aquí aparece una expresión fuerte, y este es un capítulo fuerte y que normalmente ha sido bien tergiversado. Yo creo que yo me he encontrado con muchas personas que por este tipo de capítulos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, que ven en el Antiguo Testamento un Dios iracundo, ya que arrasa con hombres, mujeres, niños, y en el Nuevo Testamento ven a un Dios de amor. Bueno, eh, porque no estudian bien todo el contexto y la palabra del Señor. Ustedes saben que Madián ya fue el pueblo que básicamente incitó ya y participó también, las mujeres madianitas participaron, pero incitó a otros pueblos como Moab.
a las moabitas y seguramente a otras ismaelitas, amonitas, moabitas, ya dije, etcétera. Porque estaban todos ahí, eran aledaños, eran vecinos, son tribus, pueblos, ¿ya? Que convivían en todo ese territorio desértico del Sinaí, de la Transjordania, ¿ya? Pero ¿quién tomó la iniciativa? ¿Quién hizo la maquinación? ¿Quién fue el cerebro detrás de esta afrenta terrible al Señor? Fue Madián, fue Madián. ¿Y quién incitó a Madián o quién le dio la idea a Madián? Fue Balaam. Balaam. Así que los culpables a los ojos de Dios principales son, ¿ya? Madián y el vidente Balaam. Balaam. Pero están incorporados en ese pecado del capítulo 25 de Baal Peor, ¿ya? Que yo les dije, para mí marca como el antes y el después en la historia de Israel, porque lo va a perseguir esa decisión que tomó ahí Israel de compartir con las mujeres en una digamos, en una derrota carnal y sensual, sexual, orgiástica, como quiera llamarle, y religiosa, y de idolatría y de otros dioses, ese es el capítulo en que el pueblo de Israel ya realmente ya queda sellado para un daño que duró por siglos y siglos. Entonces, Dios dice, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, porque son ellos los instigadores y Dios entonces culpa justamente al cerebro, a los instigadores de todo el mal que se generó en Israel. El mal es tan serio que Israel realmente es condenado a realmente quedar fuera del pacto, ¿ya? Y arrastrado a la más brutal idolatría de otros dioses, con todas las prácticas que son prácticas satánicas, religiones que practican sacrificios de niños, ya religiones que practican culto a la fertilidad en base a orgías de todo tipo y de las más perversas abominaciones. Es obvio, Israel cayó en todo eso. Ese es la influencia que ejerció Madián usando a las diferentes mujeres de esos pueblos, como dijimos, las moabitas son mencionadas en forma muy clara ahí, ¿ya? Y Dios entonces viene a hacer retribución. Es la venganza de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque Dios, al dar esta retribución en un acto donde se expresa la palabra venganza, ¿ya? Deja establecido que ese pueblo, Madián, principalmente, está siendo ya un anatema. ¿Ya? En hebreo, un jerem. Y un jerem es una entidad sobre la cual ha venido el juicio de Dios para destrucción, para destrucción. No hay otra, no hay otra opción. Eso es lo que significa haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, ¿ya? Y le dice a Moisés, después que será recogido a tu pueblo. O sea, esta es la última obra que Dios le pide a Moisés. No es fácil esta obra, es dura, es realmente hacer la justicia de Dios, hacer que Moisés la tome en manos con el pueblo contra este Madián que realmente ha separado a Israel de su Dios, ¿ya? Que ha logrado estos madianitas ya a que Israel sea infiel
a su señor, ¿ah? A su padre, o como esposa a Israel, como hijos a su padre, como esposa a su esposo, porque Dios también se representa como esposo de Israel en el Antiguo Testamento. Así que esta infidelidad realmente no tiene perdón, y por lo mismo Moisés es encomendado a ejecutar este juicio, ya como último trabajo en la obra del Señor, porque después ya va a partir con el pueblo del Señor. ¿Mm? Entonces Moisés habla al pueblo, les pide que se armen ya para la guerra y que vayamos contra Madián y que se cumpla la ordenanza de Dios de hacer venganza de Jehová en Madián. ¿Cuántos son los que, cómo se organizó la milicia? 1000 varones para la guerra de cada tribu, ya de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así que como van a ser 1000 por cada tribu, en total son 12.000 hombres en pie de guerra para justiciar ya el pecado de los madianitas. Y Moisés los envió a la guerra, versículo 6. 1000 de cada tribu envió y iba Fines, hijo del sacerdote Eleazar. O sea, va un sacerdote que es Fines, que ha demostrado ya su celo por el Señor y Dios lo ha enaltecido y le ha prometido, ¿no es verdad?, el sacerdocio arónico a través de su línea. ¿Por qué? Porque cuando ese varón ya totalmente profano, perverso, trajo el pecado al propio pueblo, al propio campamento del Señor y al tabernáculo, ¿ya? Y Fines salió con la lanza y mató a ese hombre que era de la tribu de Simeón, ¿se acuerdan? Hay que ver esos capítulos más, ya lo vimos, no voy a ir a eso. Y a la mujer que era madianita y era princesita porque era hija de uno de los reyes, ya, de Madián, de Sur, con Z, Sur, ya. Así que este Fines, el hecho de que va a la guerra, no va como un simple general o un simple soldado, él va ya como representante del sacerdocio. Y eso implica que esta guerra tiene un carácter de guerra santa, ¿ya? Porque Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario. Dicen que eso es una mala traducción en muchas Biblias, que eso no está en el original de los vasos del santuario. Mira, a mí yo le puedo creer a los eruditos, yo no lo soy, de que a lo mejor esto fue un agregado que no corresponde, pero ¿por qué? Porque el énfasis son las trompetas de plata en la mano para tocar, porque esas sí veo por números que eran fundamentales y que tenía que tocarlas un sacerdote. ¿Se acuerdan? La hermana Maya hizo un trabajo sobre eso brillante. Así que las trompetas de plata, el son de trompeta para la guerra, ¿ya? Los vasos del santuario, pienso que no. En otras oportunidades más adelante, el arca del pacto como figura de la presencia de Dios sí era necesario en las batallas, pero no creo que esto de los vasos del santuario, ¿ya? Bueno, y pelearon, dice, estos 12.000 israelitas contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón, ¿ya? O sea, hay un triunfo absoluto de los israelitas, son 12.000. Los madianitas, según el cálculo más o menos que por ahí se establece, pueden ser no muchos, 30.000 si son más, pero los madianitas eran a ver, eran tribus nómadas, eran más bien pastores al cuidado de ovejas, ya, pero obviamente idólatras y adoradores de otros dioses, pero no eran hombres bien preparados para la guerra. De hecho, ya habían perdido guerras, tanto Moab ya como Madián, habían perdido contra los amorreos, contra el rey de Seón, ya, de los amorreos, al cual después Israel venció al rey de los amorreos Seón, pero Seón previamente
le había dado su buen castigo, su buena reprimenda en guerra a Moab, a Madián, etc. Así que lo más probable es que este contingente israelita que ya ha tenido varias batallas, ya tiene experiencia en las batallas, estos 12.000 guerreros son hábiles para la guerra y lo más probable es que más encima usaron el factor sorpresa, de tal manera que al parecer en una única batalla, no varias batallas, ya no hay sitio que se nos dice aquí que eso retarda la conquista, sino que en una pura batalla, ¡pa!, aniquilaron con todos los varones de Madián, como dice el versículo 7. Mataron también entre estos muertos a los reyes de Madián. ¿Cuáles son los reyes? Se mencionan a 5. Evi, Requem, Sur. Ahí está digamos, de la descendencia de Sur, seguramente el padre, que era rey de Madián, de algún sector, de algún territorio. De ahí era Cosbi, la hija esta madianita que llevó el hombre este de Simeón. ¿Cómo se llamaba ese hombre? No me acuerdo de memoria. Hay que buscarlo. Eso está en el 25. Ese hombre, Simri. ¿Mm? Simri era el varón y Cosbi la mujer, hija de Sur. Ahí está. El otro rey, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. Y también, ¿quién muere? Muere junto con los madianitas, con los reyes de Madián, muere Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Entonces, hermano, la venganza de Jehová estaba bien focalizada en los madianitas y en el vidente. Y ambos, tanto los madianitas, ya son derrotados y a espada juntamente con Balaam. Pero los hijos de Israel, versículo 9, llevaron cautivas a las mujeres. Esa frase es triste porque significa que no cumplieron en totalidad el mandato de Dios. Lo cumplieron parcialmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque tomaron como prisioneras a mujeres de los madianitas. Y son las mujeres, muchas de esas mujeres madianitas, son las que llevaron al pueblo de Israel al pecado abominable ya de Baal Peor. Y a sus niños y también al ganado, todas sus bestias, todos sus ganados, arrebataron todos sus bienes, y ahí venía el oro, la plata, las alhajas, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Y qué hicieron? Incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Es decir, esto era la forma con la cual después se tomaba posesión de otras ciudades. Es decir, era el saqueo, la quema de esas ciudades ya para no dejar a nadie ya con vida y tomar el botín para el vencedor, en este caso Israel. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar. Vuelven de la guerra estos 12.000, ya obviamente que hay capitanes de millares y capitanes de centenas, o sea, hay todo un ejército bien organizado en este grupo de Israel, ya con una victoria aplastante, como dije, y vienen de regreso de la batalla a Moisés y al sacerdote Eleazar, ya toda la congregación de los hijos de Israel, ya los cautivos, traen a los cautivos, traen el botín, los despojos, y los despojos lo traen al campamento en los llanos de Moab, que está junto al Jordán frente a Jericó. O sea, ahí estaba el campamento de Israel. Sabemos que ya desde hace varios capítulos que ese es el lugar donde ellos incluso pasan el Jordán y llegan a Jericó. Están al borde de la tierra prometida. Ahí estaba el campamento. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación. Fíjese, sale Moisés, el sumo sacerdote Eleazar. Aarón ya murió, este es el sumo sacerdote, y todos los príncipes de la congregación a recibirlo, ¿dónde? Fuera del campamento.
¿Por qué? Porque por batalla ellos habían tenido contacto con la muerte, por supuesto, ¿ya? Y por ende estaban impuros, estaban inmundos. Entonces no podían entrar al campamento, por eso salen los líderes con los jefes con los príncipes de la congregación, salen afuera del campamento a recibir a este ejército victorioso. Y esto es llamativo porque esto no sucedía con otros pueblos. Los otros pueblos, el ganador, hoy era una fiesta fabulosa y vengan y hagamos fiesta y matemos cordero y hagamos asado y tomemos vino, etcétera, etcétera. Aquí no. Aquí con Israel, por el hecho de que la muerte ha sido una protagonista en esta guerra, hay contaminación en todo esto, en todo este ejército, a pesar que ha cumplido la voluntad de Dios, ¿ya? Sin embargo, entonces no puede entrar de buenas a primeras al campamento, ¿ya? Así que son recibidos fuera del campamento. Y versículo 14, ya se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra todos los líderes ya militares. Moisés se enoja contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. ¿Cuál es la causa del enojo de Moisés? Ahí están las palabras en el 15. Dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Ya, todas, si no todas, gran parte de esas mujeres, con excepción de las jovencitas, las vírgenes, ellas no participaron de Baal Peor, pero todas las otras participaron de esas orgías ya religiosas, idolátricas a otros dioses, llevando al pueblo de Israel a esa abominación. He aquí, por consejo de Balaam, las mujeres madianitas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor. Está clarísimo. Capítulo 25, ya sabemos ese. Por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Esto le trajo una mortandad a la congregación de Jehová. Y si no es por la intervención, la intercesión de Moisés, ya si uno va ahí nuevamente al capítulo 25, ya hay tremenda mortandad, ya si no es por la intervención, entonces, ya básicamente en este caso, Fines es el personaje central, ya, pero estoy seguro que Moisés también debe haber orado, intercedido, pero el que hizo expiación fue Fines, ya, al matar a Simri y a Cosbi, ya la mujer madianita. Y también ya el juicio había empezado. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Moisés que tomara a todos los príncipes del pueblo y que los ahorcara ante Jehová, versículo 4, delante del sol. Entonces había realmente un efecto del pecado visible traumático. Entonces, ¿por qué habéis dejado con vida a esas mujeres? Ellas son las que por consejo de Balaam, estas madianitas, son las que llevaron al pueblo de Israel a prevaricar contra Jehová, ya en esos sacrificios idolátricos con todo un tono sexual, ya que es una aberración al Señor, y por lo cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Qué dice el 17? Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Eso es serio, ¿ya? De tal manera que Dios había encomendado realmente es la aniquilación de todo Madián, ¿ya? Y también van a matar a la mujer que haya conocido varón carnalmente, porque la mayoría de esas mujeres también habían sido parte de esa seducción
sexual a los varones israelitas, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. ¿Por qué? Porque ellas no participaron de esa prevaricación, porque eran niñas, jovencitas, ya no hay índice de relación sexual en ellas, por ende ellas las dejaréis con vida. Y todo esto solo es por la gracia de Dios, porque la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, teniendo a los madianitas como jerem, es decir, como anatema, implicaba que todo Madián tenía que ser exterminado. ¿Ya? El ejército falló al dejar con vida a los niños varones y también en dejar con vida a todas las mujeres. Y entonces Moisés enmienda esa falla y no deja ningún varón con vida, y también no deja a ninguna mujer que ya haya tenido actividad sexual en su vida con vida. Deja solamente a las doncellas, a las vírgenes. Y vosotros, 19, cualquiera que haya dado muerte a persona, den cuenta, es decir, todos ellos de alguna manera han estado en contacto con la muerte, y cualquiera que haya tocado muerto, ya se le va a aplicar la ley de la impureza, permanecer fuera del campamento. Esto lo hemos visto, 7 días yo os purificaréis. ¿Cuándo? Al tercer día, primera purificación, y luego al séptimo día. ¿Y con qué se purificaban estos contaminados con muerte? ¿Se acuerdan? Con ¿Cuál era el agua de purificación? Había algo en esa agua de purificación. Había las cenizas de la becerra o de la vaca alazana. ¿Se acuerdan? Eso ya lo vimos. Sí, Ya Hebreos lo menciona como las cenizas de la becerra, pero es la vaca rojiza, esa que entera es quemada ya, y sus cenizas son recogidas, sacadas fuera del campamento, un lugar limpio, para que esas cenizas junto se le incorpora agua para la purificación de los que están impuros por muertos. ¿Se dan cuenta? Porque Dios sabe que va a haber mucha impureza de muerte. Fíjense, aquí hay una simple guerra contra Madián, pero ¿cuántas guerras más les queda a Israel cuando pase a la tierra prometida? Entonces va a haber mucha muerte. Entonces se tienen que purificar, porque el que no se purifica al tercer día tampoco va a estar puro al séptimo día, dice la ley, ¿ya? Y lo peor es que esa persona tiene que ser cortada del pueblo. ¿Por qué? Porque su pecado ha contaminado el santuario, contamina el santuario. Eso es lo que, si usted algo de lo que recuerdo de ese capítulo. ¿Cuál es ese capítulo? Para que usted lo vuelva atrás a revisar. ¿Ya? Es el capítulo antes de el capítulo 19, la purificación de los inmundos que tiene que ver con muertos. El capítulo 19, ahí está la vaca alazana. Así se tenían que purificar. Aquí no lo repite, pero sí habla de que al tercer día, justamente eso lo lee usted en el capítulo 19, ya al séptimo. Vosotros y vuestros cautivos, versículo 19. 20. Asimismo purificaréis todo vestido. El séptimo día tenían que purificar el vestido y tenían que lavarse. Y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera, todo tenía que ser purificado para que ellos pudieran entrar nuevamente al campamento, y al estar limpios poder retomar su actividad religiosa en el tabernáculo, su actividad espiritual en el tabernáculo, porque este estado de inmundicia los dejaba espiritualmente inhabilitados para poder participar de la adoración al Señor. ¿Mm? Así que esa era la ley. Así que aquí por primera vez usted está viendo que es en serio que Dios
pidió que se usara un agua de purificación, ¿ya? Ahí está. ¿Mm? Bien, luego, versículo 21, viene lo que siempre sucedía en una guerra, que el vencedor se quedaba con el botín. Y aquí el botín fue grande. El sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. El sumo sacerdote aquí se presenta y alza la voz ya en nombre de Jehová, ya, que ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, o sea, todos los metales que puedan resistir el fuego, versículo 23, por fuego lo haréis pasar. Es decir, hay una purificación en la metalurgia, llamemos así, de los metales porque ellos resisten el fuego. Y será limpio estos metales, porque estos metales estuvieron en contacto, todo este botín está en contacto con muerte, con muerto, está todo contaminado. Así que hay que limpiarlo. Será limpio, bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse. O sea, después del fuego, los metales también tenían que ser purificados con esta agua de la vaca lazana, la agua de purificación de las cenizas de la becerra. Tenía que ser purificado. Habrá de purificarse ya el metal. Y haréis pasar por agua todo lo que todo lo que no resiste el fuego. Por supuesto, si está contaminado algo que es madera, algo que es tela, como el vestuario, la túnica, eso el fuego lo quemaría. Entonces, eso sí, solamente era limpiado, purificado con el agua de la purificación. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, ¿ya? El séptimo día, que era el último día, ya para poder entrar, ya tenían que lavar sus vestidos, ya con el agua de purificación, y así seréis limpios. Y acuérdense que ellos mismos tenían que ser limpiados. Había una persona limpia que tomaba hisopo, lo mojaba en el agua de purificación de la vaca lazana y limpiaba al hombre que estaba contaminado por muerto. ¿Mm? Además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Recién limpios pueden entrar al campamento, recién limpios. Antes se quedan fuera del campamento y tienen 7 días para seguir el ritual de la purificación. Versículo 25. Y Jehová habló a Moisés diciendo: toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tuya el sacerdote Eleazar, y los jefes de los padres de la congregación, o sea, Moisés, el sumo sacerdote, y los jefes de familia, padres de la congregación, todos ellos tienen que entonces observar el botín, hacer el recuento ya, del botín, y partirás por mitades el botín. Primero el botín se reparte en un 50%. La primera mitad, el primer 50% es para los que fueron a la guerra, para los soldados, los que salieron a la guerra, 27. Y toda la congregación y el otro 50% es para los que no fueron a la guerra, que es el pueblo que se quedó en el campamento, ¿ya? Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra. El tributo de los hombres de guerra, es decir, del 50% del botín que es de los hombres de guerra, de ese botín, se otorgaba al Señor. Era una ofrenda a Jehová, pero en el fondo era una ofrenda que Dios la delegaba en el sacerdocio, ¿ya? Así que en última instancia, quienes van a recibir ya la ofrenda de los hombres de guerra van a ser los sacerdotes. Apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron en la guerra de 501, es decir, de 500 vacas, una vaca es ofrenda a Jehová. Al final va a ser un valor menor, es decir, a los hombres de guerra
Si bien es cierto, el botín está dividido 50% para los hombres de guerra y 50% para el campamento, que no fue a la guerra. Bueno, en cuanto a la ofrenda, al hombre de guerra se le quita menos, ¿ya? Y eso es para el Señor, porque el Señor lo va a traspasar al sacerdocio, que también no es tan numeroso. Entonces, uno partido en 500 va a dar una ofrenda menor. O sea, los hombres de guerra ofrendan menos, pero esa ofrenda le llega, es para el Señor y a su vez le llega al sacerdocio. ¿Se entiende? ¿Ah? Eso es lo que Dios ha determinado. Versículo 28. Ya lo leí. De 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos, de las ovejas. ¿Ah? Así que de 500 animales, uno era separado para el sacerdote. ¿Ya? De la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. O sea, del 50% de los hombres de guerra, tomarás esta ofrenda y se la vas a dar al sacerdote Eleazar, porque es para el sacerdocio. Se llama la ofrenda de Jehová, ¿ya? La ofrenda de Jehová, pero es para el sacerdocio. Y de la otra mitad, que es perteneciente al pueblo, a los hijos de Israel, tomarás uno de cada 50. Entonces, obviamente que esta ofrenda va a ser mucho más numerosa, porque uno de 50, o sea, de 50 puse vacas, una de 50 nomás, una se separa para los levitas, ¿ya? Entonces, dice, tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, los asnos, ovejas, de todo animal, y lo darás a los levitas, versículo 30, que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová, que son los que guardan el tabernáculo para que no sea profanado, que son los que sirven a los sacerdotes y son un número mucho más numeroso, así que se necesita un botín mayor para los levitas. Por eso es que la división para el sacerdocio es 1 en 500 y para los levitas es 1 en 50. ¿Se dan cuenta? E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, mire, 675.000 ovejas, 72.000 bueyes, 71.000 asnos. Ese es el botín completo. Ese botín ahora hay que dividirlo al 50%. 50 para los guerreros, 50 para el pueblo de Israel. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, ¿ya? O sea, las vírgenes, eran por todas 32.000. Así que de 32.000, la mitad es 16.000 para el sacerdocio, 16.000 para levitas. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337.500 ovejas. 337.500 ovejas es la mitad de las 675.000 ovejas, ¿se dan cuenta? Entonces, es cosa de hacer un cálculo ahí ordenado, matemático, y les va a dar perfectamente los números. Los bueyes, 36.000, ¿ya? Porque los bueyes, ¿cuánto eran? 72.000. La mitad de 72.000, 36.000. 36.000 eran para los guerreros, 36.000 eran para eran para el pueblo, ¿ya? Y ya saben que de los guerreros sale la ofrenda para el sacerdocio y del pueblo sale la ofrenda para los levitas. Todo eso es lo que está aquí en la distribución. Dios es súper justo, me parece. Súper justo en ese sentido, ¿ya? Bueno, y ahí sigue, ¿ya? De los bueyes, de los asnos, va a ser la mitad de los asnos, y los asnos son 71.000 asnos, entonces 30.500, esa es la mitad de 71.000, de ellos son para tributo para Jehová, 61, ¿ya? Y de las personas, y aquí es interesante, porque la mitad es 31.500.
y de ellos el tributo para Jehová son no muchos, no muchos para los sacerdotes, para Jehová, para los sacerdotes. Son 61 de los asnos, 61 asnos nada más. Y de las personas 16.000 y de ella el tributo para Jehová. ¿Cuántas mujeres quedaban para el sacerdocio? 32 personas, no son muchos, son 32 mujeres vírgenes para el sacerdocio. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. Primero, la ofrenda es de los guerreros para el Señor. Primero, para el Señor. Y el Señor lo entrega al sacerdocio. Y luego viene la ofrenda del botín que le corresponde a los hijos de Israel. Versículo 42. Y de la mitad y de la otra mitad para los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra. La mitad para la congregación fue de las ovejas, claro, 337.500, ya, la misma cantidad que para los guerreros, de los bueyes, lo mismo que para los guerreros, los asnos, 30.500, lo mismo. Las personas, 16.000, acuérdense que eran, en estas mujeres, eran 32.000, 16.000 a los guerreros, 16.000 para el pueblo. Pero si ustedes ven, las mujeres que fueron al sacerdocio fueron apenas 32 mujeres, 32. Pero ahora vamos a ver con los levitas cuántas mujeres van a los levitas. De la mitad, pues, para los hijos de Israel, tomó Moisés uno de cada 50. Aquí es una por 50, no una por 500. Así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas, que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares. Bueno, eso es lo que voy a llegar hasta el 47. Y voy a pedirle que usted avance en su libro y tenga la tabla de la página 254. 254. Reparto del botín de la victoria sobre Madián. Y ahí los cálculos ya están hechos. Solamente que yo puse cuántas ovejas fueron las que se apropió Israel de los madianitas. Yo puse al lado con un lápiz 675.000 ovejas, de la cual la mitad para los guerreros, 337.500, y la otra mitad para la congregación. Pero como la división es 1 en 500 para los sacerdotes o para Dios, para Jehová, y para los levitas es 1,50, sucede que de las 337, para los sacerdotes solamente le quedaron 675 ovejas, mientras que para los levitas 6.750 ovejas. Esa es la diferencia, la proporción. En los bueyes son 72.000. Si quiere pone ahí 72.000. Ahí, al lado derecho de la palabra bueyes. 36.000, 72 bueyes para los sacerdotes, 720 bueyes para los levitas. ¿Se dan cuenta? En los asnos eran 61.000. Puede poner 61.000. ¿Ya? 30.500, 30.500, solo 61 asnos para el sacerdocio, 610 asnos para los levitas. Y las mujeres vírgenes, ¿cuántas eran? 32.000, puede poner 32.000. Como está dividido en 16.000 para los guerreros, 16.000 para el pueblo, pero para Dios, tomado el botín de los guerreros, solamente en 1 en 500 son 32 mujeres nomás, mientras que para los levitas, 320 mujeres vírgenes se quedan con los levitas. Ese cuadro yo creo que es importante porque frente a tanto numérico, desde el versículo 32 ya estamos más o menos hablando de muchos números, desde el 32 y a veces los números marean. Entonces es bueno ordenarlo en un cuadro y ahí está el cuadro totalmente ordenado. ¿Ya? Como dije, toda esa parte numérica ya está hasta el versículo 47. Del 32 al 47 hay mucho número, pero ahí está ordenado. ¿Les parece? ¿Queda claro?
Terminamos, hermano. Versículo 48. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército. Estamos hablando de los generales, los capitanes de millares, de centenas. Ahí aparecen los jefes de millares, de centenas. Los capitanes. Estamos hablando entonces de los líderes del ejército, esos que fueron a la guerra. Vienen a Moisés, fíjense, y le dijeron a Moisés, 49, tus siervos, es decir, todo el ejército, tus siervos, han tomado razón de los hombres de guerra. Hemos hecho un censo y sorpresa, no ha muerto ni uno. Es un milagro de Dios, es la protección de Dios. Fuimos 12,000, regresamos 12,000. No ha muerto ni uno. ¿Ya? Dice, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, porque nosotros somos los generales, ¿ya veo? Y ninguno ha faltado de nosotros. Este acto milagroso de la protección en misericordia del Señor impactó al ejército, a todos. Y lo son los capitanes, por supuesto, los líderes, los que vienen a Moisés, ¿ya? Y le dicen, ¿sabe lo que pasó? Es que estamos demasiados anonadados, demasiados admirados y demasiados agradecidos. Y estamos humillados delante de la mano poderosa del Señor, porque ninguno ha faltado de nosotros. Por lo cual, ya Moisés, queremos ofrecer al Señor una ofrenda. Ellos quieren ofrecer una ofrenda a Jehová. Cada uno de lo que ha hallado, ya obviamente se ha repartido el botín, pero ya se repartió según lo que tú ordenaste, el ganado, tanto vacunos, los asnos, las ovejas, los bueyes, las mismas mujeres vírgenes, etcétera. Pero en relación a las joyas, en relación al oro, la plata, las alhajas, etcétera, que todos nosotros algo nos tocó, pues de eso queremos ofrendar algo para el Señor. Esa es la expresión con la cual termina. Hermano, qué maravillosa esta enseñanza. A mí me emociona. Hombres duros, hombres de guerra, pero aquí los veo totalmente quebrados frente a la protección, a la soberanía, al amor del Señor. Y están quebrados en su corazón y no pueden otra cosa que expresar gratitud y traerle una ofrenda al Señor de esas cosas tan apetecidas como las piedras preciosas, el oro, las alhajas, etcétera, etcétera. Usted se imagina, ¿ya? Entonces, por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de los 12,000, de lo que ha hallado, de lo que le ha correspondido, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos, cadenas para hacer expiación por nuestras almas delante de Dios. ¿Y por qué esto? Expiación. Miren, ellos no tienen pecado, porque Dios dio la orden de la venganza de Jehová contra Madián, y ellos han sido el instrumento de Dios. Pero obviamente están conmovidos porque también la muerte conmueve, hermano. En una guerra no gana nadie. Sí, hay unos que pierden, pero los que ganaron también quedaron bastante golpeados. Esa es la causa de la muerte, de la guerra. Y yo creo que ellos están con una convicción de pecados frente al amor de Dios, frente a la protección de Dios. Por eso es que están motivados a agradecerle, a dar ofrenda y se sienten sucios. Se sienten sucios, se saben pecadores. Entonces ellos quieren realmente ofrecer algo a modo de expiación por nuestras almas delante de Jehová. Si ellos lo que tenían que hacer era
lo que Dios había mandado, purificación por las aguas de la purificación de la vaca alazana. Punto. Pero ellos tienen un sentir de convicción. Y la verdad es que la convicción de pecado va como muy de la mano con cuánto tú conoces o percibes del amor de Dios. Me recuerda a esa mujer pecadora que entra en el hogar de Simón, se quiebra frente al Señor, llora, se arrepiente, le moja con lágrimas sus pies y se los enjuga, se los seca con el cabello. Y Dios le dice: Simón, entré y no me diste agua para mis pies, no me diste aceite, pero esta mujer ha limpiado mis pies con sus lágrimas, ha secado mis pies con sus cabellos. ¿Por qué? Mira, Simón, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Es lo que pasa también aquí con estos hombres duros. Lo mismo que pasó con esa mujer, que era María Magdalena. Lo mismo. Así que cuando uno tiene conciencia de cuánto el Señor me perdonó, tengo que amar más. Si yo tengo un concepto de que yo no era tan malo, sí, el Señor murió por mí, me perdonó uno que otro pecadillo que andaba por ahí volando, esa persona nunca va a amar al Señor y comprometerse con el Señor. El que ama, hace voto y se compromete con el Señor y es capaz de ir a la guerra y dar la vida por el Señor, es aquel que entiende cuánto le costó al Señor en amor tu pecado. ¿Se entiende? Pongo en ejemplo a esa bella mujer que era tremendamente pecadora y por ende sintió toda esa carga de su pecado en limpieza y amó, amó, amó. Ellos también amaron, estos hombres, al ver el milagro del Señor. Vuelvo a insistir. Y por eso es que piden hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, las alhajas, todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová, los jefes de millares y de centenas, fue 16.750 ciclos. Una barbaridad. No, por ahí está en kilos, por ahí está, búsquelo en el libro, ya yo no recuerdo bien, pero me parece, ya, si alguien lo tiene, si me lo encuentra y me ayuda. ¿Dónde está? Si estaba por ahí. La cantidad. eh, Está en la 255, en la eh, parte ya terminando el capítulo, unos 191 ahí kilogramos. está. Tienes toda la razón, hermana, claro. Claro, esos 16.000, dice ahí, 750 ciclos, equivale, yo no lo entiendo por ciclos, pero 100 kilos, yo entiendo kilos. 191 kilos entre joyas, plata y oro. Imagínense, si un gramito de oro, ¿cuánto es? Ya, imagínense un kilo de oro, pero aquí son 191 kilos. Es una monstruosidad la riqueza que se le entregó al Señor en ofrenda, porque había amor, convicción de pecado, dependencia absoluta del Señor, gratitud por su protección y por su amor. Ninguno falleció, ninguno de los 12.000. Así que ofrecen esa cantidad tremenda de, piedra, de riqueza, de riqueza. Y se lo dan dice acá, que y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron. O sea que esta ofrenda a Jehová fue ofrenda para el santuario. Esta ofrenda es para el santuario. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí, ¿ya? Y de eso que habían tomado cada uno para sí, lograron esos 16.750 ciclos y se lo trajeron. Tremenda cantidad de joyas, de oro, plata, piedras preciosas, no sé. Se lo trajeron
al Señor y eso quedó en el tabernáculo, en la casa de Dios. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Y este fue un ejemplo, por eso dice por memoria, fue un memorial. Es como que esta acción se transformó en un verdadero monumento del cual siempre Israel estuvo consciente. Hermano, Dios honra a los que le honran. Así que estos 12.000 guerreros fueron honrados por el Señor porque agradecieron mucho, porque amaron mucho, pero es porque se dieron cuenta de que el milagro de Dios es en pura gracia, en pura misericordia, al cuidarlos en medio de la batalla. Qué hermoso, ¿no? Hermano, nosotros debiéramos tener el mismo sentir, darle lo mejor al Señor, ser agradecidos, amar al Señor, consagrarnos al Señor, servir al Señor y por supuesto cumplir al Señor con lo básico de diezmos y ofrendas, ¿ya? Para la obra y extensión del reino, ¿ya? Esa es la enseñanza que vemos aquí en este capítulo 31, ¿ya? Abran sus micrófonos ya y no sé, cerramos ya con un último comentario que quizás ustedes puedan añadir y complementar. ¿Alguien quiere compartir algo de lo que hemos visto de este capítulo? Algo rapidito, creo que hice el cálculo. Para nosotros que entendemos libras, serían alrededor de 421 libras que ellos ofrecieron en alhajas. Ah, ya, sí, pues ustedes entienden el Ajá. libra. Tiene que hacer la reunión. No, ya, el siglo no entendemos ninguno, pero por lo menos aquí nos transmitieron a kilo. Yo entiendo en kilo. En libra ya Ajá. estoy entendiendo también. Y obviamente que hay que hacer la traducción, ¿ya? Hay una aplicación. De hecho, yo tuve que bajar una aplicación, pues, hermana. ¿Ya? Se la voy a mostrar. A ver. Esta aplicación aquí, esta aquí. Ya aprieto ahí y me puede convertir centígrados en Fahrenheit, metros en pulgadas, en inches, todas las medidas que hay aquí en Estados Unidos que no son las que yo he trabajado a lo largo de la vida. Lo interesa, Temperatura, lo peso, interesa, lo interesante es que aquí en las escuelas se enseña pulgadas y libras y todo eso, ya. pero en cuestión de medicina es Mm. centímetros y en kilos y todo, que Claro, porque van parten desde el microscopio, parten con micrones. Los micrones es una medida centesimal, o sea, del sistema métrico decimal, no del sistema de sí, pulgada. bien. Así que sí, es Sí, qué verdad. bien. Muy bien. Bueno, bueno, Me hermana. gustó, me gustó mucho lo que usted estaba diciendo acerca de que cuando Dios le ha perdonado mucho a uno, uno agradece y ama más. Y la Amén. verdad que fue muy, muy bonito el ejemplo de esos hombres en agradecimiento, todo lo que ofrecieron. Y así debe ser el sentir de cada uno de nosotros, porque Dios nos ha perdonado bastante, Así es. mucho. Así Y, es. y debemos mostrarlo, pero a veces nos acostumbramos al cristianismo y quizá lo tomamos a la ligera, no sé. Pues, eso pienso yo. Así es. Así Ujú. es. Sí, Carlos. sí, Ah, y volvemos otra vez mirando la vida de Moisés, de que el Señor le encomienda que reúna a los príncipes y para la guerra y esas cosas. Y claro que sí. Moisés que va a ser recogido, como le dice el Señor ahí. Y Sí, después de esto será recogido con tu pueblo. Y yo digo, nunca, nunca, un siervo fiel, porque hasta el final, si es otra, vamos a decir, otro líder,
dice, bueno, si yo voy a morir, ¿qué yo voy a estar diciéndole? Vete por ahí, vete por acá, gana la guerra, tú tienes que ganar. No, Claro. el corazón de Moisés nos enseña tanto, Amén. porque aún en la hora ya de despedida, De esto va despedir a su ser lo vida. último que tú vas a hacer y tienes que dejar ya esto limpio. Es como cuando ya usted le van a quitar un puesto en una organización. Tú te vas y la gente así, con la cabeza para abajo, haciendo lo que tiene que hacer, porque ya no quiere, pero Moisés siguió hacia adelante, organizó toda la guerra contra los madianitas Hasta el y hasta lo final. último, hasta Así es, recibir las ofrendas de regreso de todos ellos y todas esas así es, cosas. Bien hermano. lindo. Sí, Nos enseña mucho. tremenda enseñanza para nosotros, especialmente que ya no tenemos 20 años y que se nos acaban los años y Sí, que nos acercamos a la partida. Si el Señor viene antes, gloria a Él. ¿Ya? Amén. Sí, yo tengo la esperanza a lo mejor de estar dentro de los raptados, pero a lo mejor no, y no importa, porque mi vida está en las manos del Señor y tenemos que prepararnos para ese encuentro con el Señor que pasa por un momento de incertidumbre, porque si no has pasado por la muerte no la conoces, no sabes lo que significa. Ujú. ¿Ah? Entonces, frente a esa cosa, digamos, misteriosa, obviamente el cristiano tiene su fe puesta en el Señor. Moisés nos enseña cómo podemos prepararnos para partir de este mundo en el mismo libro número. O sea, uno pudiera hincar el diente y hacer un sí, estudio específicamente sobre esa temática, la que usted ha llamado la atención, hermana Cristina. Así que cada uno lo profundice. sí. ¿Alguien Así más? es. No Sí, sé. quiero Us- comentar que no me deja de cada capítulo, cada capítulo en realidad no me deja de sorprender cómo el Señor, que es un libro que muchos no quisieran leer o que lo rehuyen, no me deja de sorprender cómo termina cada capítulo, que me ha pasado en varios, que me sorprende que los últimos versículos casi de cada capítulo es como un remate de todo, de muchas estadísticas y números, y que sin eso, que probablemente nos pueda resultar tedioso, por decir sí, una palabra lo más menos fuerte posible, sin lo anterior es imposible que podamos entender los últimos versículos del capítulo mismo, digamos, que cierre. remata con el amor de Dios de una manera impresionante. Así. Entonces, y es como que te remece todo lo que has estado escuchando anteriormente. En este, por ejemplo, en el 31, cómo el Señor muestra su fidelidad y sorprende a estos guerreros que llegan completamente todos a salvo, que se dan cuenta después, que me imagino que llegan de la guerra, todos cansados, todos contando, entregando, qué sé yo, distribuyendo, y después en un tiempo de reposo se dan cuenta de que están todos, wow. Así. O sea, vivirlo, quizá nosotros lo estamos escuchando y nos parece algo como simple, pero Así. imaginándome en medio de ellos, como uno de ellos, debe ser impactante, porque ellos saben lo que significa ir a la guerra, y que llegaran todos es un Impresionante, ¿no? O milagro sea, hay un portentoso. milagro. Ahí está, o sea, hay que leer bajo el agua porque no está así, no está como otros Sí, milagros que uno, wow, está ahí, salta de la página. No, este está sí, bajo el agua. Pero un milagro. sí, Imposible que en una guerra vayan 12.000 y regresen 12.000. ¿Cómo no va a morir uno ahí? Ah, ¿cómo no? En una pelea de espada, ¿cómo no te va a llegar algo? No le llegó nada. sí. Impresionante. No, sí, es la mano del Señor. Así que qué lindo eso. Hay algo que no, bueno, que está en el libro, quizás por eso no lo pude tomar por razón de tiempo, pero en la página 252, y se la dejo a usted que la lea. Es importante que lo entienda bien eso, ya esa explicación,
porque puede servir como para preparar respuesta a aquella persona que dice que no puedo concebir un Dios tan cruel, ¿ya? Y ahí hay una explicación ahí, justamente en relación a que todos hemos pecado, nadie merece vida ni salvación y todo es por la gracia de Dios, y que el juicio de Dios comenzó primero por Israel, que el juicio de Dios primero comienza por la casa de Dios, ¿ya? Y después esta aniquilación de Madián, pero con justa razón, ¿ya? Lo que pasa es que la gente no entiende esas razones y yo creo que hay que capacitarse. Así que este capítulo 31, le digo, no me quedo satisfecho con esta pura clase. Creo que hay que hacer otra clase, pero no la voy a hacer. Voy a seguir con el 32. Pero sí se la voy a encargar a usted, que usted vuelva a revisar este capítulo 31, especialmente para dar respuesta como tarea para la casa a aquella persona que encuentra que Dios es cruel por este tipo de acciones, ¿no? ¿Cómo le respondería usted? Prepárelo. Prepárelo. Está muy bien desarrollado por el comentario del pastor Enzo. Y yo lo dejo con tarea porque ya ha dado la hora, ya son las 9, estamos a 2 horas de haber empezado más o menos, casi 2 horas. Partimos un poquito después de las 7, pero es muy largo. Así que vamos a orar al Señor.